¿Alguna vez has pensado, pero quién me manda a salir hoy? Si hace frío, va a llover, está lloviendo, con lo a gusto que estoy en el sofá. Pues para esos días tengo algo que decirte y unos consejos prácticos, por si está lloviendo o está a punto de llover. Cuando no me apetece salir, sencillamente no lo pienso, salgo y listo. Lo tengo todo preparado y me voy. Si necesito, me llevo unos cascos de música o tu podcast favorito. La idea es salir cuando no te apetece. Y no porque vayas a hacer una sesión espectacular, ni porque vayas a sacar ritmos increíbles, ni porque vayas a subir una foto épica a redes. Simplemente porque estás trabajando una parte muy importante, la constancia. La motivación viene y va. Lo que tiene valor es el hábito. Por eso, si hoy no te apetece salir, mi consejo es sencillo. No pienses en toda la sesión. Piensa solo en empezar. Muchas veces el problema es que negociamos demasiado con nosotros mismos antes de arrancar. Ahora, además, si amenaza lluvia o el tiempo está feo, mucha gente cancela directamente el entrenamiento. Y cuidado, si hay tormenta eléctrica fuerte, viento peligroso o condiciones serias, evidentemente hay que adaptarse o suspender. No se trata de hacerse el héroe, pero si simplemente hay posibilidad de lluvia, frío o suelo mojado, eso forma parte del juego, especialmente si haces trail running, porque el día de la carrera nadie te asegura cielo azul. Te puede tocar barro, piedra mojada, viento, niebla o lluvia constante. Y cuanto más normalizado tengas eso, entrenando, menos te afecta luego mentalmente. Aprovecho también para meter un poco de calidad y hacer unas series en ruta por tiempo. Nada serio, simplemente poder hacer fuerte, lento, suficiente. Un buen entrenamiento sería hacer entre 4 y 6 repeticiones de 2-3 minutos, fuerte, con descansos de 1,5 minutos o 3 minutos. En ruta viene genial, sobre todo en las subidas. El resto del tiempo, como siempre, en zona 2. Luego hay una parte técnica importante. Cuando el suelo cambia la forma de correr. Si hay barro o humedad, no puedes correr igual que en seco. Hay que acortar un poco la zancada. Hay que mirar mejor dónde pisas. Y entender algo importante. Quizás hoy no toca correr rápido. Este tipo de entrenamientos valen el doble. Más atención, pasos más cortos y cabeza fría. Y un detalle interesante, no todo lo mojado resbala igual. A veces, la tierra compacta húmeda agarra mejor que una piedra lisa mojada. Hay que aprender a leer el terreno. Otro punto importante cuando hace fresco o amenaza lluvia, la hidratación. Muchísima gente bebe menos cuando no hace calor. Y es un error. Como no tienes sensación de sed, parece que no te hace falta. Pero sí, hace falta seguir bebiendo con normalidad. Especialmente si la salida se va a durar una hora larga o más. Y si llevas tirada larga o sesión exigente, también conviene seguir comiendo igual. Si necesitas energía, la necesitas igual. En carrera es una buena habilidad aprender a comer mientras seguimos corriendo, aunque bajemos un poco el ritmo. Pero para ello hay que entrenarlo. Pan blanco con nocilla y un poco de sal. Increíble. Otro consejo importante, mirar la previsión antes de salir. Parece básico, pero mucha gente sale sin mirar nada. Y luego vienen las sorpresas. No cuesta nada mirar temperatura, viento y probabilidad de lluvia. Con eso puedes decidir mejor la ruta, la ropa y el material. Si el día está dudoso, mejor zonas conocidas. Mejor rutas donde tengas escapatoria fácil. Y si hablamos de montaña, mucho cuidado con barrancos, cauces secos o zonas donde puede bajar agua de golpe. También recomiendo decirle a alguien dónde vas a ir.
No hace falta montar un operativo, simplemente un mensaje: voy por esta zona y calculo volver a esta hora. Si pasa cualquier cosa, es información útil. Llevar el móvil protegido también es buena idea. Una bolsa estanca sencilla te puede salvar el día. En cuanto al material, tampoco hace falta convertir cada salida en una expedición, pero sí usar la cabeza. Si hace fresco y puede llover, un chubasquero ligero puede ser muy útil. Si la ruta es larga o aislada, manta térmica y algo básico de botiquín no sobran. Sobre la ropa, otro error común. Mucha gente sale demasiado abrigada y a los 10 minutos le sobra todo, y con el calzado igual. Si sabes que habrá barro o terreno delicado, mejor una zapatilla adecuada. Y ahora viene una parte que me gusta mucho: volver. Cuando llegas al coche o a casa, después de salir un día así, la sensación suele ser muy buena, porque al principio no querías salir y al final has cumplido. Eso da confianza. Ropa seca, calcetines secos, una ducha caliente y algo caliente de beber. No siempre entrenas para mejorar marcas. A veces entrenas para mantener la palabra contigo mismo. Y ahora te pregunto, ¿qué haces esos días? ¿Sales igual o te quedas en el sofá? Te leo en comentarios. Si te ha gustado el contenido, deja tu like, compártelo y suscríbete. Gracias por llegar hasta aquí.